Buenas, mi nombre es Nicolás Cerdán y voy a hablar un poquito sobre el trabajo de programación. Bueno, vamos a empezar por acá. Hice una función que defino el main, que sería la parte principal del trabajo, donde desde acá se van a correr todas las otras funciones que hacen cada función, para la redundancia, de lo que pide el trabajo. Bien, les voy a mostrar, vamos a arrancar por acá. Eh, Vamos a hablar de esta parte, por ejemplo, creo una variable en donde guardo la ruta absoluta de donde tengo este archivo, países CSV, que es justamente un archivo CSV con el que vamos a trabajar. Luego, dentro de esta función, lo que hago es en la variable países, le guardo una función que es cargar datos CSV con el parámetro del archivo, o de la ruta, en este caso, la ruta absoluta del archivo. Bien, como trabajé en los trabajos anteriores, lo hice muy parecido a la seguridad, al manejo de errores, porque ya venía funcionando bien y bueno, me pareció que esta no iba a ser la excepción de hacer un cambio grande cuando funcionaba correctamente. Bien, dentro hice otra función, acá en este caso que es mostrar menú, en donde, bueno, muestro el menú con los números para cada opción. Bueno, volviendo al tema de los controles, en la mayoría de las funciones trabajo siempre de todo dentro de un while, en una bandera como para controlar en caso de que tenga algún error el usuario al ingresar datos, en donde tenga un error el usuario al ingresar datos, que le vuelva a pedir el parámetro. Y luego el menú lo trabajo dentro de un match, en donde en el caso 1, cuando el usuario ingrese 1, hace diferente, arrancan diferentes funciones. Si fuese en el caso 2, hace otra cosa. En este caso, vamos a hablar de esto, por ejemplo, trabajé estos controles dentro del case, que lo que hago es que si no hay nada en la lista de países, que es la que vamos a usar para cargar los diccionarios que pide el trabajo, que tire un error avisando de que no hay países cargados y primero se deben cargar. Y con un continue vuelve a pedirle la opción del menú, en este caso. Luego, por ejemplo, en el caso 4, lo trabajo un poco diferente a otros. Le hago el mismo control. Si el largo de la lista países es 0, le muestra un aviso y le vuelve a pedir el menú. En caso de que ponga correctamente y haya algo en países, imprimo otro menú que le dice perdón, filtrar por continente, filtrar por población o por superficie, como un submenú. Bien, vamos a hablar ahora un poquito de las funciones. Vamos a arrancar por estas, que son a donde trabajo el archivo CSV, perdón, en donde por ejemplo, la función guardar datos, que justamente lo que hace es guardar los datos, le doy dos parámetros. El de archivo, que es el archivo que se pide para trabajar el guardado de estos datos, y también le paso la lista países, porque es de donde va a traer los datos para guardar dentro del archivo. Bueno, después trabajamos con un will, que lo que hace es asegurar que cuando termine de usar esto, cierre el archivo. Y bueno, después lo abrimos. Acá en archivo sería el nombre del archivo que vamos a usar, con el parámetro de write, que lo que va a hacer es escribir el archivo. Le damos el permiso para escribir el archivo, new line, entre comillas, lo que hacemos es eliminar las líneas vacías. Y el code en UTF-8 lo que hace
es, por ejemplo, utilizar caracteres como que nos habilite a utilizar caracteres como ñ o letras que utilizamos, por ejemplo, en castellano. Entonces, no tendríamos esos problemas que a veces pasan en algunas páginas que pones una ñ y te aparecen signos raros. Bueno, esto es lo que trabaja que no pase eso. Y a la apertura del archivo, con estos parámetros, lo guardamos en la variable llamada a. Luego, en la variable campos, lo que hago es abrir una lista con los nombres de cada columna que va a tener el archivo. Luego, con el escritor, que sería una variable, abrimos CSV DickWriter, que es una clase que lo que hace es permitir trabajar con diccionarios dentro de un archivo CSV, en donde los parámetros que tenemos que darle es el archivo que abrimos. Los parámetros son el archivo que abrimos con el field name, que es el nombre de campos, y le damos los parámetros y el valor que le damos al parámetro de este field name es la lista con los nombres que le vamos a poner en cada columna, que es campos. Luego a este escritor, a esta variable, le asignamos este método que es writeHeader, que lo que hace es escribir la primera línea del archivo CSV con estos campos, en donde va a utilizar esta primera línea como los títulos de las columnas. Y luego lo que hacemos es, nuevamente utilizando esta variable donde estamos trabajando con los diccionarios, le escribimos lo que traemos de la lista países en cada línea. Lo que hace es, en países es una lista de diccionarios, y lo que hace es desglosar estos diccionarios y cada diccionario escribirlo en cada línea de este archivo. Bien, después tenemos otra función que es cargar datos CSV, que es parecida a la que estábamos hablando recién, pero lo que hace es cargar los datos, traer los datos del archivo, en este caso, el nombre del archivo que vayamos a usar, que va a ser el parámetro de esta función. Bien, le damos a esta función, inicializamos la lista países y hacemos dentro de un try para controlar, con el mismo método que hicimos la función anterior, con el with, el open, el nombre del archivo, new line para controlar las líneas vacías, el encoding para la codificación de las letras, digamos, y a todo esto lo guardamos en archivo. Después en la variable lector guardamos esta clase que es DickReader, que es igual a la de acá arriba, que es CSV Writer, pero en vez de escribir, esta lo que va a hacer es leerlo, y va a leer lo que trae del archivo en cuestión. Una vez que traemos esto, lo listamos, lo recorremos con un for fila in lector, que el lector sería esta variable que es de donde traemos este archivo. Y como es para cargar, lo que hacemos es en países, en esta lista, lo que hacemos es en países, que sería esta lista, con el append le agregamos en cada posición el nombre, en la columna nombre, lo que trae del diccionario en la posición nombre, en el archivo en la columna posición, al archivo en la columna posición, le guardamos lo que trae de la lista, el, uy, lo que trae de la lista, lo inicializamos como entero porque es un número,
en la posición del diccionario de población y así sucesivamente. Y acá cerramos los except en caso que haya un problema. Hola, hola. Bueno, a ver, se cortó, perdón. Bueno, cerramos el tray con un except en caso que haya un problema y devolvemos la lista país. Y bueno, ahora vamos a mostrar un poquito cómo funciona. Después las otras funciones las hice con métodos bastante parecidos a los que venía usando en los otros trabajos, con algunas modificaciones, por lo que pide este trabajo integrador. Pero bueno, vamos a mostrar un poco cómo trabaja. Bien, antes, como ya yo le asigné un archivo con algunos datos, digamos, de base, yo al trabajo le asigné antes un archivo CSV con algunos datos que ya venían incorporados como para poder mostrar cómo trabaja. Por ejemplo, esta función no la pide, pero lo puse yo, personalmente lo quise poner para mostrar la lista de países, que en este caso es la función 7, que lo que hace es traer el archivo y mostrar lo que tiene dentro. Ponemos la opción 7, que muestra lista de países y en cada posición te muestra la clave y el valor, digamos, del diccionario. La clave y valor diccionario, por ejemplo, Argentina, en el país Argentina, en población con ese valor, superficie con ese valor en kilómetros cuadrados y en continente, en este caso América, pues estamos hablando de Argentina y así con todas las posiciones de la lista, del archivo. Eh, Bien, si quieren, para mostrar el control, si yo no pongo nada, aparece un error. Cada error debe ingresar el número entre 1 y 8. Si yo agrego letras, lo mismo. Yo agrego letras, lo mismo. Y bueno, entonces vamos a poner, por ejemplo, buscar al país. Ponemos buscar país, ingresa el nombre. Si no pongo nada, te aparece un error. El error debe ingresar al menos una letra. Y con el while, como estaba explicando hoy, lo que hacíamos era volver a pedirte el parámetro que ingrese el usuario. Ingreso números, error, el nombre de país no puede ser solo números. Y bueno, vamos a escribir Argentina, todo con mayúsculas. Se encontró, lo que hice fue también controlar las mayúsculas y minúsculas. Entonces lo que hace, bueno, acá en este caso te encuentra, se encontró un resultado, Argentina, y te trae todos los datos de Argentina. Y te vuelve al menú. Pero tiene otra particularidad, por ejemplo, este buscar país. Vamos a probarlo. Que yo lo que hice, eh, esta particularidad lo que hace es que si esta particularidad lo que hace es que si vos buscas el país sin escribirlo completamente, te lo va a traer igual. Por ejemplo, vamos a escribir ARG sin escribir el país completo y igualmente te lo trae. Le hice eh, asigné ese parámetro de esa función. Bueno, volvemos un poquito acá al trabajo. Buscar países, bueno, voy a explicar un poquito esa parte. Primero le hago todos los controles, un while, le pido a la persona que ponga el nombre del país,
Acá, si no escribe nada, si dice que tiene que ingresar al menos una letra, el continuo para que vuelva. Si el nombre es dígito, el país no puede contener únicamente números y le vuelvo a pedir. Y en caso de que pase estos controles, salimos con un break. Después, para hacer esta búsqueda, lo que hago es eh, inicializar una lista de resultados y luego recorro la lista. Recorro la lista países, que es donde tengo todos los diccionarios. Entonces, por país, in país, recorre la lista. En caso de que encuentre, ¿qué es lo que hace? Sí, nombre.lower, acá por ejemplo lo que hago es, si nombre, que es la variable que utilizo para el ingreso de datos del usuario, lo hago minúscula. Si nombre in país, nombre, ¿qué es lo que significa esto? si, el, si lo que escribe el usuario está dentro del valor de la posición del diccionario, de la clave del diccionario, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, escribe ARG y dentro, por ejemplo, como estaba recién, escribís ARG y como el valor de la clave es una cadena, lo que hace es comparar si ahí están los valores ARG dentro de el valor que trae en la posición de la clave, el valor de la posición del diccionario. En caso de que, por ejemplo, tiene una A, si la encuentra, te lo va a traer. En caso de que haga esta comparación sea afirmativa, sea verdadera, en caso de esta comparación sea verdadera, lo que hago es a la lista resultados le agrego país, que es el nombre del país en este caso. Y después para poder imprimirlo hago, si en resultados hay algo, tiene valores, imprimo se encontraron el largo de resultados, traigo el valor del largo de resultados, por ejemplo 1, 2 o 3, el valor que sea, y luego recorro esta lista por país en resultados y voy imprimiendo todo lo que se encontró dentro de la lista de acuerdo a las coincidencias que había con esta comparación. Vamos a mostrar nuevamente. Vamos a mostrar, buscar. Opción 3, ingrese. Por ejemplo, solo escribo la A. Acá en este caso, bueno, me trajo toda la lista que tenía dentro del archivo, porque los valores, todos los valores que tenían en cada clave de cada diccionario tienen una letra A. Entonces, por ende, me trajo todo. Si yo, por ejemplo, le escribo la C, solo me va a traer las coincidencias con C. Y bueno, y eso sería más o menos el trabajo. Los controles los hace correctamente, hay una función. Hola, se cortó, perdón. Los controles en todas las funciones los hace correctamente. Eh, Tiene unas particularidades el trabajo, las dejé escritas con comentarios diferentes a los trabajos anteriores, pero bueno, investigué cómo poder hacer algunos pasos de manera por ahí más resumida. Así que bueno, este sería el trabajo. Espero que lo puedan revisar y darme una devolución. Así que bueno, muchas gracias por su atención.